Cookie crocheteros del mundo, ¿cómo estamos? Este es el otro lado del conjunto. Hemos hecho ya, hay un tutorial para el gorro y ahora viene el tutorial para la bufanda. Bufanda larga como ella sola, igual de un lado que de otro, no se ven diferencias de un lado que de otro. Y mirar si la ponemos abierta. Un espectáculo. Un auténtico espectáculo. Me encanta, ya sabéis que me encanta que sea reversible las cosas o que un lado y el otro queden muy bonitos. Pero es que esta bufanda es absolutamente ideal por lo bonita que es. Como la mezcla de lanas genera un aspecto un poco vintage que me encanta. Tiene un aire que me vuelve absolutamente loca, me tiene loca, me encanta el conjunto, no digo más nada. Deciros que vamos a trabajar con un gancho 6,5 y con 4 hebras muy finitas y con pelito 3 de ellas. La cuarta no, la más intenso en rosa no. Bien, esta es con lo que vamos a trabajar. Y deciros que en total las dos cosas pesadas físicamente, llegan como a 200 gramos, 210, 20 gramos. Pero que no puedo deciros cuántos metros vamos a gastar o cuánto cada uno se va a poder gastar porque no lo tengo estos ovillazos tan enormes, pero no puedo precisar cuánto es en peso o los metros de 50 gramos para poder ayudar a deciros, ¿bien? Entonces tendréis que tener lana bastante porque yo no puedo precisaros cuánto se va a gastar en metros. ¿Bien? Bueno, pues nada más, que vamos con el tutorial y que espero que os guste, como siempre. Chao. Vamos allá. Trabajar esta bufanda, vamos a trabajar con un gancho del 6,5 y una hebra muy mezcladita de colores. 4 hebritas muy finitas, con pelito, con distintos tonos en rosa, ¿veis? Pero que nos van a dar un acabado estupendo. Nuestro punto tiene... Nuestro motivo que vamos a repetir 4 puntos. Entonces tenemos que hacer un número de cadenas que sea múltiplo de 4 más 1. ¿Vale? En este caso solo más 1. Hacemos un nudo corredizo para empezar. Ahí está. Y empezamos a poner puntos. Vamos haciendo cadenas que nos vayan quedando sueltitas. En ningún caso muy apretaditas para que no haya tensión en ninguna parte de la bufanda. Hacemos 1, 2, 3, 4, tendríamos el primero de los motivos. Así repetimos las veces que queramos. Yo voy a hacer hasta repetirlo 5 veces. Entonces voy a hacer 20 puntos más 1. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Ahora mismo tengo 20 puntos. Así es de anchita que la voy a hacer, no más. Y uno más, que es el del principio. Bien. Ahora, toda esta vuelta de punto siguiente, la primera de las vueltas, la voy a hacer en puntos altos. Con lo cual, 1, 2 y 3 son mi primer punto alto, que está sobre la primera de las cadenas, sobre la 21. Con lo cual me voy a ir a la 20, que es la quinta desde el gancho. 1, 2, 3, 4 y en la quinta engancho mi primer punto alto. Bien, ¿comprendido esto? Por si acaso alguien empieza justo a hacer esta bufanda como primer día de punto de ganchillo, pues pasamos la hebra por nuestro gancho, la pasamos por la cadena, sacamos con el gancho la hebrita y tenemos 3, sacamos de 2 en 2 y tenemos el punto alto hecho, ¿vale? Fácil, ¿verdad? Vamos allá. Pasamos la hebra por nuestro gancho, sacamos el punto y de 2 en 2. Pasamos la hebra, así hacemos los 21 puntos que debemos tener, todos puntos altos, ¿vale? Vamos allá. Vuelta terminada. Vamos allá con la segunda, en la que vamos a hacer 3 cadenas. La segunda y la tercera es lo que vamos a repetir todo el tiempo, ¿vale? Entonces hacemos 3 cadenas, un punto de relieve por delante. ¿Sabéis? Punto de relieve, enganchamos el punto atravesándolo, ¿no? Punto alto normal en el siguiente de los puntos. Punto de relieve, pero por detrás, ¿vale? Dejamos nuestro punto atrás del gancho. Y punto alto normal. Esto es lo que vamos a estar repitiendo todo el tiempo.
Esta cosa, este punto tan sencillito es lo que vamos a repetir todo el tiempo. Punto alto de relieve por delante, dejando el... Voy a repetir, perdón. Punto alto de relieve por delante, estamos dejando nuestro punto por delante del gancho. Bien, punto alto de relieve por delante, el punto se nos queda por delante. Punto alto normal, punto de relieve por detrás, es decir, dejando el gancho por detrás. Y punto alto de normal. Acabamos de hacer la segunda repetición. ¿Qué vamos a conseguir con este punto? Como esto es una bufanda, que de un lado y de otro esté igual. Ya lo vais a ver. Ya lo vais a ver. Con surquitas, vamos allá. Punto alto de relieve por delante. Punto alto normal. Punto alto de relieve por detrás. Y punto alto normal. Otra vez la repetición acabada. 4 puntos de repetición. Seguimos haciendo otra repetición más. Punto alto de relieve por delante. Punto alto normal. De relieve por detrás. Punto alto normal. Y vamos con la última de las repeticiones. Punto alto de relieve por delante. Punto alto normal, punto alto de relieve por detrás y punto alto normal. Y el último de los puntos sobre la cadena. Ahí tenemos nuestro último punto alto. Bien, así tenemos terminada la vuelta. Vamos a hacer la siguiente vuelta y las dos, esta y la siguiente, serán las que repitamos todo el rato. 1, 2, 3 cadenas. 3 cadenas, damos vuelta y empezamos. Lo que antes era un punto de relieve por detrás, ahora es por delante. Según nos los vayamos encontrando, es que los vamos a ir haciendo, ¿vale? Punto alto, normal, pues un punto alto normal. Punto de relieve por detrás, punto alto normal. Cada punto según que lo vayamos encontrando. ¿Este es de relieve? Pues le volvemos a hacer de relieve por delante. ¿Este es punto alto normal? Pues normal, porque está enganchado ahí, pues lo volvemos a enganchar. ¿Punto de relieve por atrás? Pues punto de relieve por detrás. Punto alto normal, vamos, de relieve por delante. Lo que antes era relieve por delante, ahora es relieve por detrás. Y y al revés, ¿vale? Aquí está por detrás, ¿veis el relieve por detrás que está aquí el pico? Pues lo convertimos, lo seguimos haciendo, punto de relieve por detrás. Punto alto normal. Punto de relieve por delante. Punto alto y punto de relieve por detrás. Punto alto, cada punto según que nos lo vayamos encontrando, ¿veis? Se nos va quedando el relieve igual de un lado que de otro. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Me encanta que las cosas sean reversibles, se nota, ¿no? O que el derecho y el revés sean muy lindos los dos para que podamos ponerlo de un lado o de otro. Es que esto es algo que siempre me ha gustado. Punto de relieve normal, relieve por detrás y punto alto sobre la tercera de las cadenas. ¿Vale? Tenemos la siguiente vuelta terminada. Así vamos a hacer todo el tiempo. Vamos a ir haciendo los puntos según nos los vayamos encontrando. Con independencia de cómo hiciéramos en la vuelta anterior. Si nos encontramos aquí, que es punto de relieve por delante, hacemos punto de relieve por delante. ¿Vale? Es decir, lo que antes era por delante, ahora es lo que antes era por delante, ahora es por detrás y al revés. ¿Vale?
La idea es que tengamos que seguir con los puntos tal cual nos los vayamos encontrando. ¿Sí? Bueno, pues esto es lo que vamos a estar haciendo todo el tiempo. Todo el tiempo. Punto de relieve por delante. Punto alto normal. Relieve por detrás. Punto alto normal. Punto de relieve por delante. Bueno, no insisto más. Así vamos a hacer todas las vueltas hasta que tengamos el alto que nosotros queramos, el largo, perdón, que nosotros queramos, pero por lo menos un número importante de vueltas, ¿eh? No sé, porque vamos a hacer, no sé, igual 1,5 metros, 1,60 m, y luego decidiremos si lo dejamos bufanda o igual lo cerramos. Pero bueno, de momento vamos a hacer las vueltas hasta que tengamos el largo que nosotros queramos, ¿vale? Qué guay, ¿eh? ¿Veis? Queda de un lado igual que del otro, es lo que me gusta a mí. Porque la bufanda queda muy linda así. Y muy esponjosa. Al estar tan huequita, queda muy esponjosa. Está guay. Nos vemos cuando tengamos las vueltas. Mirad esta bufanda cómo nos va. No mide ni más ni menos que 1,70 m. Nos da 2 vueltas a la garganta y todavía podemos hacer con ella la que queramos. Escucharme. Si la hacéis un poquito más grande, como una opción, como una idea, imaginaros que es así de anchotota. Si la hacéis así de anchotota, tenéis, por ejemplo, bueno, como idea, podéis tener un cuello gigante. Podéis hacer capucha. Acordaros, lo cerráis aquí y tenéis capucha. Importante también, si es así de anchito, ¿eh? Con este punto así de ancho, mirad qué bonito queda. Es que queda muy lindo. Imaginaos que esto no está, claro. Pero queda muy bonito, muy sencillo. Siempre trato de hacer eso, cosas que sean muy sencillas, pero a la vez muy, muy elegantes. Podemos ponerle flecos. Podemos sacarle flecos aquí. Podemos hacer lo que queramos. Esta diadema mía, perdón, diadema. Como hago tantas cosas, me estoy mezclando un poco en los tutoriales. Esta bufanda no va a tener nada más. La voy a cerrar. Voy a cerrar aquí. Voy a esconder las hebras y no voy a hacer nada más con ella. Tenemos nuestra bufanda ya terminada. Espero que os haya gustado el conjunto que estamos haciendo. No sé cómo le va a ser el orden de presentación de los tutoriales, por eso es un avance. Pero aquí está el gorro, la boina, gorro, boina, a conjunto con su bufanda. ¿Qué os parece? Ideal. No hay más nada que decir. Don't you cry, little Janice, don't you cry, don't you cry.